Bien, vamos a la conversación del día y tiene que ver con diversas materias, ¿ah? Vamos a hablar con el senador Sergio Gaona, senador de la UDI, a quien le agradecemos que nos responda a esta hora de la mañana. Senador, ¿cómo está? Muy buenos días. Ahí lo vemos también en nuestro streaming. Usted está en la región de Coquimbo, ¿no? Así es, estoy aquí en la ciudad de La Serena con fuertes marejadas aquí en la Avenida del Mar, incluso con algunos destrozos, algunos locales aquí en la Avenida del Mar esta madrugada. Ya, y con sismo también supongo que lo habrá sentido. No fue tan fuerte, decían casi 5 grados a las 7 de la mañana. Así es, y fue incluso en la noche también hubo varios sismos, ha habido una seguidilla de Miren. sismos durante la noche. Y la verdad es que pequeños sacudones y después más lento y otros sacudones más, pero hemos estado durante la noche varios sismos. Oiga, partamos con las noticias, la revisión y el análisis en su propia región. El caso Dominga, podríamos llamarle así, proyecto que no se ha aprobado, que está en la duda, que ahora tiene que pronunciarse el Comité de Ministros, salvo que la Corte Suprema diga lo contrario. El gobierno sigue, al parecer, con la idea de no concretar este proyecto. ¿A qué cree que se debe esa postura? ¿Es netamente ideológica? Sí, primero un par de conceptos iniciales. El proyecto Dominga tiene resolución de calificación ambiental aprobada, porque el Tribunal Ambiental dejó sin efecto la decisión o la resolución del Consejo de Ministros de enero del año 2023. Ahora, cualquier resolución de calificación ambiental no significa que un proyecto se pueda llevar adelante de inmediato. Hay que hacer una serie de autorizaciones sectoriales y por tanto aquí falta todavía, deben ser cerca de unos 700 permisos que le faltan todavía al proyecto Dominga para que se pueda desarrollar. Ahora, lo que está haciendo el gobierno, evidentemente, más allá de una cuestión ideológica, lo que está haciendo el gobierno es tratar de mantener una postura que tiene desde antes de que asumiera. El presidente, cuando asumió su gobierno, mejor dicho, cuando ganó la elección, en su discurso dijo no a Dominga. Ya hizo un prejuicio antes de conocer todos los antecedentes técnicos, pero claramente es una cuestión ideológica, pero también porque están casados con una decisión, como el mismo problema que tuvieron cuando decidieron definir una cifra de devolución de las ISAPRES, que se casaron con 1.400 millones de dólares, después no tuvieron cómo salir de ello. Y por tanto, evidentemente, esto es lo mismo. Aquí el gobierno insiste en una tesis ideológica que es a toda costa no llevar adelante el proyecto Dominga por razones fundamentalmente ideológicas y políticas. Porque en estricto rigor, según la evaluación técnica, el proyecto está con resolución de calificación ambiental aprobada. Lo que no significa que se pueda construir, pues faltan varios permisos sectoriales más. Ya, pero usted tiene la convicción entonces que el gobierno va a hacer todo lo posible para no mover ese proyecto de aquí hasta que termine su periodo. Sin duda alguna, al gobierno evidentemente le molesta muchísimo este proyecto y no va a hacer todo lo necesario y lo posible para no aprobarlo. Es un hecho evidente esto de recurrir a la Contraloría para definir quiénes son los subrogantes, cuando eso está estipulado en la ley y está escrito en los decretos y todo el mundo sabe quiénes son los subrogantes, pero el gobierno trata de dilatar. Pero aquí lo importante es que hay un fallo del Tribunal Ambiental. Las sentencias judiciales tienen que acatarse y el gobierno tiene que hacer lo que le ha señalado el Tribunal Ambiental, es decir, sesionar el Consejo de Ministros y fallar en función de la evaluación técnica y de los antecedentes que están hoy día. Ahora, sería bien, ayer lo dijo un exministro bien tirado a las mechas, que el gobierno rechazara nuevamente el proyecto en el Consejo de Ministros. Todavía incluso aprobando el proyecto del Consejo de Ministros queda la instancia que recurrieron a la Corte Suprema de Casación. Por lo tanto, yo la verdad es que no creo que el gobierno apruebe este proyecto y lo que va a tratar de hacer es de que esto chutearlo para el próximo gobierno. Y eso, parafraseando eso que usted mencionaba, senador Sergio Gaona, ¿por qué podría sonar tirado a las mechas si responde a las convicciones del gobierno y fue elegido democráticamente para eso? A lo mejor tiene que ser fiel a la postura inicial que este mismo gobierno tenga, más allá que nos guste o no. Lo que pasa es que, independiente de las convicciones que pueda tener el gobierno, la institucionalidad tiene que cumplirse y la ley hay que cumplirla. Por lo tanto, cuando usted asume una responsabilidad gubernamental, dirige un Estado, no es de acuerdo a su gusto y a lo que usted desee y a su propia convicción. Es a lo que el Estado de Derecho determina y aquí la ley tiene que respetarse y eso es lo que el gobierno trata de evitar.
Senador, usted escucha al senador Sergio Gaona, senador de la UDI por la región de Coquimbo. Senador, otro de los temas tiene que ver con el cierre de año, ¿no? Siempre se hacen balances cierre de año. Ayer mostraban un par de encuestas, cierre de año, 25,7% respaldo popular al presidente Gabriel Boric, en la encuesta Pulso, en la encuesta Cadem en torno al 29%, que se mantenía estable, pero con nota roja. La gente le pone nota roja a lo que fue su año 2024. ¿En qué cree que está fundamentado esta nota roja para ello? Y no sé si usted coincide con eso. Bueno, primero porque el gobierno ha tenido una serie de desaciertos. Hay que partir por el tema de la delincuencia. No ha sido no solo capaz de superarla, tampoco de frenarla, al contrario, ha aumentado la delincuencia. Ahí hay una razón fundamental. El otro tema, y no creo que sea necesario ahondar en todas las razones de los problemas que tenemos con la delincuencia, tiene relación con lo difícil que ha sido enfrentar para el gobierno la inmigración, las políticas públicas que no han podido implementar adecuadamente, la tramitación de la legislación, por ejemplo, la regla de uso de la fuerza, infraestructura crítica, que no han podido resolverla en el gobierno porque sus propios partidarios se la rechazan. Por lo tanto, delincuencia es el factor número uno. Factor número dos para esta desaprobación tan alta del gobierno tiene que ver con el manejo de la salud. Las listas de espera, las personas que mueren esperando las listas de espera retrasadas en cáncer, la ineficiencia de los hospitales, el déficit presupuestario. En los últimos 2 meses del año, hospitales que no tenían insumos, no podían operar. En fin, si usted se puede dar cuenta, salud es otro punto muy negro del gobierno. Entonces, tenemos delincuencia, inmigración, salud y ni hablar de lo que ha sido el manejo económico. Un manejo económico paupérrimo, déficit de crecimiento, desempleo y yo te diría que una incertidumbre y una falta de certeza jurídica en los actos del gobierno que evidentemente ha implicado que la inversión esté estancada y frenada. Entonces esos 4 elementos, delincuencia, inmigración, salud y situación económica del país, eso hace que la gente sienta que corre riesgo su vida, que su salud no está asegurada, que además se le está llenando de inmigrantes y dentro de esa inmigración hay mucha delincuencia. Y cuarto, lo que le decía recién, el tema del desempleo y el desamparo que se siente la ciudadanía. Es por eso esa calificación tan baja que tiene el gobierno. Senador Gaona, pero la ministra vocera del gobierno, Isene Echeverri, decía: somos sin duda el gobierno que más ha hecho en los últimos años en materia de seguridad, y ya hemos visto cifras, ¿no? Aumento de presupuesto, aumento de dotación de carabineros, de cambio de automóviles de carabineros, de equipamiento técnico, de aprobación de proyectos de ley vinculados a la seguridad. Entonces, quizás no correspondería responsabilizarlo de la situación que se está viviendo, ¿o sí? A ver, yo creo que primero la aprobación de las leyes no es exclusiva responsabilidad del gobierno las impulsa, pero hay que recordar de que la mayor parte de la legislación de seguridad ha sido aprobada por los votos de la oposición. Dentro del Partido Comunista o el Partido Comunista y el Frente Amplio han rechazado varias de las legislaciones que están aprobadas hoy día por el Congreso. Por lo tanto, y es cierto, hay inversiones como en todos los gobiernos, pero aquí no solo basta con tener leyes, no basta solo con tener infraestructura, equipamiento, sino cómo se usa. Y ahí es donde el gobierno no sabe hacer las cosas. Ese es su problema, porque podrá tener toda la legislación de su parte, podrá tener toda la infraestructura, podrá tener a las policías reforzadas, carabineros con más vehículos y todo lo demás, pero si no sabe aplicar la ley, si no sabe usar la infraestructura, si no sabe coordinar las policías y finalmente es un gobierno incompetente, nada se saca como tener todo lo demás resuelto en conjunto con el Congreso de la República, porque el Congreso es que le aprueba el presupuesto, el Congreso es que le exige más recursos para la policía, el Congreso es que le aprueba las leyes sin los votos de sus partidarios. Por lo tanto, aquí hay un problema de incompetencia. Y además, ¿para qué contar con el subsecretario y el numerito que tuvimos con él con su acusación de violación? Entonces, uno raya para la suma, acá hay un problema de incompetencia y no saber hacer las cosas. ¿Y esa incompetencia usted la personifica en alguien? ¿Es la ministra Toá? ¿Es quién que falla? Porque si tenemos esa herramienta, pero sí, seguimos hoy, este fin de semana tuvimos 10 homicidios en la región metropolitana. Entran, se dice, aproximadamente 2.000 personas diarias por Colchane, pese a que el presidente Boric dijo que ya no resiste el sistema, por así decirlo. Chile ya no resiste más migración, ya logramos esa cuota 12% de extranjeros en Chile, que es la sana, por así decirlo, pero sigue ocurriendo todos los días. ¿Quién es el incompetente? Bueno, yo creo que el incompetente es el gobierno en su conjunto, el gobierno en la aplicación de sus políticas públicas, el sector político, la ultraizquierda, el Frente Amplio y el Partido Comunista. Lamentablemente la izquierda democrática y el socialismo democrático ha sido parte de este fracaso
y evidentemente es la ministra Carolina Toá la responsable política de todo lo que tiene que ver con el manejo de la seguridad en el país, o sea, sin duda alguna. Pero entendemos que quiere ser candidata presidencial. Bueno, la ciudadanía evaluará cómo ha sido su desempeño para poder ver si esas aspiraciones tienen asidero o no tienen asidero. Usted mencionaba, senador Sergio Gaona, que uno de los temas, de los 4 puntos que provocaban la nota roja del presidente Boric tenía que ver con la salud. Hemos escuchado sobre la crisis de los hospitales. Hemos escuchado y ya como que lo dejamos de lado porque otras noticias se superponen a esa. Hemos escuchado las listas de espera que no tienen solución, de tratamientos contra el cáncer que no están ocurriendo. ¿Qué más va a pasar en tema de salud o qué tan grave está la situación? ¿Ustedes van a hacer algo desde el punto de vista del Parlamento? Porque esos temas están ahí, pero parece que no están resueltos y los seguimos arrastrando. Mire, para ser justos en salud, el problema no puede ser exclusivamente atribuible al actual gobierno. Hay un tema post-pandemia, también tenemos un tema de muy mal manejo al principio del gobierno. La ministra, yo en general sigo confiando en la actual ministra de Salud. Yo creo que haya hecho un esfuerzo importante por sacar adelante esto, pero el problema y la crisis es tan grande y los errores que comete el gobierno y los equipos del gobierno son tan grandes que en definitiva nada se saca con tener un buen ministro si no tenemos un gobierno competente. Ahora, yo creo que esto tiene que ver más bien con un problema estructural y ahí donde el gobierno no ha sido capaz de poder, y la ministra tampoco ha podido ser capaz de resolver este problema estructural que hay entre... ¿Es un problema de presupuesto el que tenemos, es decir, faltan recursos, o es un problema de cómo se administran esos recursos? Lo vimos en la ley de presupuesto, costó muchísimo poder entender los resultados de gestión de los hospitales de Chile, y no solo de los hospitales, sino de la atención primaria, de toda la coordinación de la estructura de salud que tenemos en Chile. Por tanto, además de ser un problema estructural, el gobierno no ha sido capaz de poder entregar políticas públicas o planes y programas que permitan enfrentar estos problemas. Tenemos problemas con la universalización de la atención primaria, que es un tema que dicen que ahora se ha aumentado a más comunas y efectivamente es una política pública adecuada de poder universalizar la salud primaria, pero para eso tienen que haber los incentivos suficientes. Hoy día se han universalizado la atención primaria, pero en aquellas comunas donde ya el 95-98% de la población se atendía por FONASA y se atendía en los consultorios. Por lo tanto, esta organización no es tal. Hay que verlo en aquellas comunas donde efectivamente... Pero ¿qué hacemos? Hoy día mismo viene en el diario La Tercera una nota que muestra que más de la mitad de los concursos públicos llamados para médicos en el sector público de los hospitales no se llenaron porque probablemente no es atractivo por el trato, por las condiciones, por el pago. Pero ¿qué vamos a hacer? Ya el síntoma está, el diagnóstico está clarísimo, pero la plata no está alcanzando para que cierre los presupuestos cada hospital cada año, no están los médicos, está la lista de espera, están los tratamientos contra el cáncer retrasados, está el GES que no se puede retrasar, según está en la ley, no se puede retrasar a alguien que lo atiendan allí si no tiene que ir al mundo privado, pero no está ocurriendo tampoco. Entonces ya, ¿quién va a hacer algo? ¿Cómo lo va a hacer? Primero, yo creo que aquí se necesita una reforma al sector salud importante. El gobierno se ha resistido sistemáticamente a presentar una reforma relevante a la salud. Se hizo la ley corta ISAPRES, ahora presentaron una ley para terminar con las declaraciones de salud, que está en la Cámara de Diputados, veremos cómo termina allí y pasa al Senado, pero en realidad todavía no hemos visto una solución más integral. Yo creo que con la universalización de la atención primaria y mejorar la resolución a nivel de la atención primaria, evidentemente vamos a descargar a los hospitales. El gran problema que tenemos hoy día es que la salud primaria no es lo suficientemente resolutiva y muchas situaciones van a ser hospitales. Yo mejoraría la situación que tenemos que ver con la atención primaria, entregarle médicos especialistas, mejorar las remuneraciones, adecuar los incentivos porque los recursos están. Hoy día Chile gasta mucho más proporcionalmente respecto al PIB de lo que gastan los países desarrollados que están en la OCDE. Por lo tanto, es evidente que aquí se requiere una gestión mucho más eficiente. Mejor atención primaria, más capacidad de resolución en la misma atención primaria, de tal manera que solo algunos casos vayan a las dos secundarias, mucha articulación con el sector privado, aquellas situaciones que no puedan ser resueltas en el sector público, tienen que ser necesariamente resueltas a través del sector privado, volver al esquema o tratar de implementar el esquema que se hizo para el manejo del COVID, esta asociación público-privada que permitió enfrentar adecuadamente. Por lo tanto, están las demostraciones que las cosas se pueden hacer mejor. Aquí no hay que tenerle miedo a la salud privada, no hay que tenerle miedo a la capacidad resolutiva de la atención primaria, no hay que tenerle miedo a ser eficientes y medir la capacidad de gestión de los directores de hospitales. Hay que mejorar el perfil de los directores de hospitales, hay que mejorar el perfil de los directores de servicios de salud, hay que terminar con los ciclos políticos. Mire, un solo ejemplo.
los servicios de salud, y esto no tiene que ver con este gobierno solamente, los servicios de salud van cambiando los directores de servicio, por eso los cambian los directores de hospitales apenas cambia el gobierno. Es imposible mantener una gestión hospitalaria, una gestión de los servicios de salud por la adecuada si usted está cambiando cada 2 o 3 años los directores de servicios de salud, los directores de hospitales, están demasiado politizados, eso hay que cambiarlo. Y no sé si esta puede ser la noticia positiva del año o esperanzadora del año que viene, pero el acuerdo previsional, nos decía el senador Daniel Núñez, que lo tuvimos aquí hace un par de días, más allá de lo que él anhelaba del fin de las AFP, de un 6% solidaridad, etcétera, decía él, más allá de eso, que él entendía la realidad de cómo estaba la negociación, los pesos políticos en el Parlamento, y que había un deber ético y moral de aprobar la reforma previsional ahora en enero. ¿Usted tiene esa misma postura? Sí, yo tengo un moderado optimismo. Yo creo que efectivamente están las condiciones para aprobar una reforma previsional para mejorar las pensiones en el mediano y largo plazo. Falta resolver el tema de la equiparidad de las pensiones entre hombres y mujeres. Es un tema que se está abordando. Yo tengo optimismo que podamos, moderado por supuesto, en que sí podemos llegar a un acuerdo, manteniendo que el 6% tiene que ir a capitalización individual y buscar algún mecanismo que permita equilibrar las pensiones de hombres con mujeres. Y esto evidentemente tiene que ir sumado al aumento de la PGU a través de los impuestos generales. ¿Y de dónde sale la plata? De un manejo mucho más eficiente de los recursos. Hay 40.000 millones de dólares en programas mal evaluados. Hay que buscar fórmulas de mejorar la gestión del Estado, modernizar la administración del Estado. Yo creo que de ahí pueden salir los recursos. Por lo tanto, yo partiría ya, yo creo que, como dice el senador Núñez, que bueno que se haya dado cuenta, podría haberse dado cuenta hace rato ya, pero bueno, no lo han hecho, pero por fin entendieron de que la ciudadanía quiere otra cosa, no lo que desean ellos, que su sesgo ideológico no tiene que ver en esto y que hay que buscar las mejores condiciones técnicas para tener un mejor sistema previsional en Chile. ¿Y eso es una opinión personal o una opinión de la UDI? Lo digo porque usted puede que vote a favor en el Senado en enero. Si es que le parece, le conforma, ¿no? El acuerdo que se llegue o lo que se termine cediendo allí. Pero la Cámara es otra historia, dicen. Bueno, en el Senado nosotros tenemos una oposición que es la posición oficial de nuestro sector. Yo tengo plena confianza en lo que está haciendo los senadores, lo que están haciendo los senadores Rodrigo Galilea, Luciano Cruzcoque y Juan Antonio Coloma. Están los 3 grandes partidos de Chile Vamos ahí representados y por lo tanto nosotros vamos a votar en función de lo que se acuerde y lo que nuestros senadores en la Comisión de Trabajo hayan podido acordar con el gobierno. Y eso es un tema que está en todo el espectro de lo que es Chile Vamos y la oposición. Ahora, evidentemente hay cosas que no nos gustan, pero bueno, en los acuerdos se trata. El acuerdo que solo deje satisfecho a un sector no es un buen acuerdo. Cuando hay un buen acuerdo, cuando no todos quedamos conformes, pero medianamente creemos que es lo que se puede avanzar y yo creo que es tiempo de hacerlo. Muy bien, usted ha escuchado al senador de la UDI por la región de Coquimbo, Sergio Gaona, ha conversado con Primera Pauta sobre diversos temas de la actualidad nacional. Senador, le agradecemos y que tenga un buen cierre de año y un mejor 2020.